Filosofía por la Academia Internacional de Liechtenstein, miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz, consultor del Sínodo de la Familia, nombrado por el Papa Francisco, miembro de la Academia Pontificia para la Vida, del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral y de la Pontificia Academia de Ciencias, presidente del Centro de Investigación Social Avanzada CISA y fundador del Observatorio Social y miembro del equipo teológico del CELAM. Así que, Rodrigo, muy bienvenido, tienes la palabra, así que gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Se escucha más o menos? Sí. Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco mucho la invitación para estar este ratito dentro del diplomado, platicando sobre el 5º centenario del acontecimiento guadalupano. Solo quería comentar que todas esas cosas que dijo en el currículum nuestro compañero, no las crean demasiado. Y más bien lo que sí es que actualmente soy secretario de la Comisión para América Latina aquí en la Santa Sede y habitualmente casi en todos lados donde me invitan a platicar, pues tenemos que hablar de análisis político, de cuestiones de conflictos internacionales, de la situación de la democracia. Y de repente cuando alguien está tan metido en cuestiones de análisis social y hasta político, es muy fácil que sin querer queriendo, uno ingrese a una situación de gran tristeza, cansancio y decepción. No sé si a ustedes les ha pasado, simplemente al abrir los periódicos, que muy rápidamente, al mirar las noticias, descubrimos que los escenarios hoy están muy tensionados, que hay problemas en cada uno de nuestros países grandísimos, gravísimos, y que las soluciones prácticas que hace 20, 30, 50 años se nos ocurrían, hoy no se ven tan viables. Al contrario, hoy pareciera que muchos de los caminos para la transformación positiva de nuestras sociedades se encuentran cerrados. Piensen ustedes aquí tenemos venezolanos, cubanos, no sé si hay algún nicaragüense, etcétera. Todos estos escenarios son muy difíciles, pero cuando le echamos la revisión completa a la región, México, Bolivia, Perú, Ecuador, no se diga algunas otras islas en el Caribe, realmente podemos ver que no es solo Nicaragua, no es solo Cuba o Venezuela, sino que todos nuestros países de la región, de los Estados Unidos también, están muy atorados. Cada uno con su circunstancia particular, pero hasta cierto punto también todos metidos en una matriz común, que es la de la desconfianza, la de la polarización, la de las teorías de la conspiración, la de las simplificaciones que plantean todo en blanco y negro y que rápidamente nos llevan a una situación, ya en términos muy prácticos, pues de parálisis por análisis, de parálisis por análisis. Por eso creo que puede ser, para personas como su servidor, a lo mejor para ti también puede ser útil el que nos demos el permiso de mirar con atención que estamos también en un momento providencial, no planeado por nadie, en donde estamos acercándonos cada día más al 5º centenario del acontecimiento guadalupano. En otras palabras, la providencia en medio de estas confusiones, incertidumbres, escenarios complejos, nos regala algo que muy afortunadamente el magisterio de la Iglesia ha calificado como acontecimiento. Acontecimiento. La palabra en español no nos dice mucho, simplemente acontecimiento es algo como muy relevante, algo que sucede. Sin embargo, en la filosofía y en la teología del siglo XX, la palabra acontecimiento se ha introducido como un término técnico para definir lo que, en efecto, lo que sucede empíricamente, no es una cosa abstracta, es algo que de repente sucede irrumpiendo imprevisiblemente en la historia. Cuando Benedicto XVI comenzaba su famosa encíclica Deus Caritas Est, no sé si ustedes recordarán, en el parágrafo número 1 dice así, cito, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento. Ereignis, dice él en alemán. Ereignis. Y usa esa palabra que en alemán sí tiene
una precisión terminológica muy fuerte para decir, es que lo esencial del cristianismo no es un concepto, no es una propuesta de valores, no es una cierta lucha o batalla cultural. Lo esencial del cristianismo es Cristo. Es decir, una persona viva que irrumpe en nuestras vidas y de repente nos provoca con su libertad, provoca nuestra libertad con su libertad. Y su libertad está llena de misericordia y eso nos perturba a todos. ¿Por qué? Porque en la lógica del poder, que podemos vivir en los grandes escenarios internacionales o a veces hasta en las microrrelaciones humanas, lo más fácil es interpretar todo como la lucha de unos contra otros, como una lucha en donde como un juego de vencidas, en donde lo importante no es quién tiene la razón, sino quién puede más. En este tipo de mirada, en este tipo de escenario mundano, muy horizontal, pero muy nuestro al mismo tiempo, de repente nos sorprende que el cristianismo no como una propuesta para luchar, ni como una propuesta conceptual, ni siquiera como una propuesta de valores, sino como una persona que en el momento de la herida, del pecado, de la dificultad, no nos ofrece condena, sino misericordia. Esto es muy importante ponerlo primero como primera premisa, Hay cosas que pasan en la historia tremendas. Hay grandes conflictos. Hoy los estamos viendo. Estamos al borde, ahora sí, al borde de una guerra mundial. Y eso es terrible. Y sin embargo, también hay cosas que suceden en la historia que no se derivan de la lógica del poder. Y a esas irrupciones fuertes de gracia, para los que de ustedes les guste la teología, a ese kairos, a esos momentos especiales en la historia donde la gracia se manifiesta empíricamente, les llamamos acontecimiento. De ese tipo de cosas es el cristianismo. El cristianismo es un acontecimiento, es una persona viva que irrumpe y de repente nos sorprende introduciendo una lógica distinta a la lógica del poder y dándonos una luz para interpretar las cosas distinta a la interpretación convencional que podemos construir a la lógica del poder. ¿Por qué platico esto? Porque en el magisterio de la Iglesia la palabra acontecimiento se ha asociado también a María de Guadalupe para describir lo que sucedió en diciembre del año 1521. 1521 conquista, 1531 apariciones. 1521. No vamos aquí a hacer un recuento histórico y erudito, simplemente más bien yo lo que quisiera es animarlos a que, a través de unas palabras tal vez muy sencillas, tratemos de meternos como existencialmente en el escenario para ver la gravedad y la dificultad que de repente teníamos en América, en toda América, a principios del siglo XVI, tras el descubrimiento de esas nuevas tierras. En 1521, oh sorpresa, Hernán Cortés cruza los volcanes, llega a lo que hoy denominamos Ciudad de México, en aquel entonces la Gran Tenochtitlán, y con una alianza compleja de distintas tribus, 200 soldados españoles, pero rodeados de miles de tribus diversas que estaban profundamente enemistados con el Imperio Azteca, irrumpen en la Gran Tenochtitlan y la destruyen totalmente. Primer dato, así muy empírico y muy concreto, Venecia, la ciudad de Venecia, ya era muy importante en esa época. Era una ciudad flotante, como ustedes saben, con canales aquí en Italia, un puerto relevante, y tenía algo así como 70,000 personas que habitaban en Venecia. En el Valle de México, en 1521, habitaba 1,000,000 de personas. 1,000,000 de personas. Era una de las ciudades más grandes del mundo. Y como ustedes saben, una parte muy importante del mero centro era flotante. La ciudad estaba construida sobre un lago.
un lago no de agua maloliente, un lago en donde el agua fluía, donde había chinampas, es decir, pequeñas parcelas de cultivo flotantes, y en el centro del lago una enorme pirámide, la gran pirámide de Tenochtitlan, en donde no solamente era un centro ceremonial, religioso, sino que en la psicología y en la cultura del pueblo azteca, la gran pirámide significaba como la solidez del mundo. Por eso la habían hecho tan grande y tan imponente, para decir, es que la solidez de nuestra certeza, de nuestra manera de entender la realidad, de entender el flujo del tiempo y de la historia, de alguna manera queda plasmada en este lugar, que es la Gran Pirámide, en donde además se hacen sacrificios, eventualmente de humanos, etcétera, para agradar a los dioses y pedir que el nuevo ciclo cósmico se reabra y sea, digamos, promisorio y esperanzador. Eh, el que de repente, los indígenas aztecas vean demolida totalmente, no solamente la Gran Pirámide, sino todo lo que hay alrededor, que los canales de agua del lago de Texcoco se llenen de sangre, es un impacto no meramente militar. En la gran mayoría de las historias en donde oímos este recuento histórico, se ve como una especie de derrota militar. Sin embargo, cuando revisamos la literatura de los aztecas, nos llevamos una sorpresa. La derrota fundamentalmente no fue militar, fue psicológica, espiritual y cultural. Es decir, la cosmovisión global interna empezó a derrumbarse en el pueblo indígena. En el periodo que va de 1521 a 1531, los indígenas que sobrevivieron generaron toda una, digámoslo así, un estilo literario de poemas que son llamados los lamentos, los lamentos. Y me gustaría, en 60 segundos, recitarles uno de estos poemas. Es un poema muy famoso, se llama El Poema de la Conquista. Fue escrito en este periodo y refleja en muy buena medida, digamos, el ánimo espiritual de la población indígena antes de 1531. El poema dice así: con suerte lamentosa nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos. Los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas y enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas y están las paredes manchadas de sesos. Rojas están las aguas, cual si las hubieran teñido, y si las bebíamos, eran agua de salitre. Golpeábamos los muros de adobe en nuestra ansiedad y solo nos quedaba por herencia una red de agujeros. En los escudos estuvo nuestro resguardo, pero los escudos no detienen la desolación. Hemos comido panes de colorín, hemos masticado grama salitrosa, pedazos de adobe, lagartijas, ratones y aún los gusanos. Fin del poema. Ustedes pueden encontrar este poema en este maravilloso libro que se llama 13 poetas del mundo azteca, que ha sido publicado en el Fondo de Cultura Económica y que luego también fue publicado en muchos otros libros por Miguel León Portilla en años posteriores. El poema tiene un punto clave, que es cuando dice, en los escudos estuvo nuestro resguardo, pero los escudos no detienen la desolación. ¿Por qué subrayo esta partecita del poema? Porque la lógica del poder lleva a los conflictos y eventualmente, por ejemplo, al uso de escudos, es decir, una cierta protección al momento de la batalla. Sin embargo, hay algo que los escudos no pueden detener, que es el descubrimiento que el anhelo más profundo del corazón parece no tener respuesta. Y por eso es que acontece en el mundo indígena una gran soledad. ¿Dónde están los dioses que nos aseguraban triunfos, nos aseguraban un futuro para la historia? ¿Dónde están los dioses que protegían a nuestro pueblo? Y por eso es que hacia 1521 la población indígena se sumerge en una profunda depresión
y en un gran resentimiento, gran resentimiento. Por otra parte, ahora sumerjámonos tantito en la mentalidad de los conquistadores. Los conquistadores eran poquitos, ¿eh? No eran esos miles de soldados que de repente en alguna simplificación se nos cuenta, realmente eran muy pocos, muy pocos. Hernán Cortés no era un hombre perfecto, no estaba lleno de virtudes, tenían virtudes y vicios, algunos muy feos, y desde el punto de vista militar tenía realmente muy pocas fuerzas como para emprender la conquista de un territorio tan importante y de un imperio tan, la verdad, militarmente bien organizado y que tenía sometidos a muchos pueblos. La clave fue que convenció a los sometidos, por ejemplo, a los tlaxcaltecas, de sumarse a las fuerzas de ocupación española. Y entonces ahí sí logró juntar una gran cantidad de gente y lograr un triunfo militar contundente, contundente. La lógica, la mentalidad de Hernán Cortés y de muchos de los que llegaron en ese momento era la de estamos conquistando tierras para nuestro rey y almas para nuestro Dios. En otras palabras, España, como cualquier otro país europeo de la época, pensaban que la fe se afirmaba a través de la espada, a través de la espada. Más aún, cuando el propio Papa ha dicho que pintó una raya en un mapa y dijo, de aquí para acá le corresponde a Portugal, de aquí para allá le corresponde a España. El famoso derecho de conquista que recientemente, como ustedes saben, el magisterio de la Iglesia ha reconocido que eso no forma parte de la enseñanza ni del Evangelio ni de la Iglesia, que es una decisión muy desafortunada que se tomó en el siglo XVI por una serie de condicionamientos históricos propios de la época. El punto aquí es entender que España, como tantos otros pueblos europeos, pensaban que la verdad se impone por la fuerza, que quien está en el error debe de ser corregido por la fuerza, que la fuerza es naturalmente un aliado de la verdad. Y si ahorita nosotros tenemos la fuerza, los cristianos, pues ¿por qué no usarla para imponer el evangelio a través de medios de fuerza? La leyenda negra suele acentuar mucho la violencia de los españoles y muy posiblemente todo lo que nos dice, o una parte muy importante de lo que nos dice la leyenda negra, es verdad. Pero hay que entender que el contexto general, no solo de España, de Portugal, de Francia, de Inglaterra y de todo el mundo, en esa época era así de violento. Era así de violento. Cuando hacemos un balance, nos podemos dar cuenta que tan violentos eran los aztecas, ofreciendo sacrificios en la Gran Pirámide, como los españoles, creyendo que el Evangelio podía ser afirmado a través de la espada. En otras palabras, digámoslo, ¿cuál es la gran lección teológica que nos deja todo esto? Pues que el pecado original es lo más democráticamente distribuido en el mundo, porque todos estamos heridos muchas veces por las mismas tentaciones, por las mismas tentaciones. Dentro de digamos, dentro de estos dos mundos que de repente se encuentran con esta mentalidad, que ahorita yo sé que es simplificado mucho y un poco caricaturizado, viene un gran choque, uno gana, una parte gana, y luego lo peor es que de 1521 a 1531 se suscitan importantísimas epidemias. Y entonces hay más muertos por causa, por ejemplo, de la viruela, que por causa de la conquista militar. Entonces, el desplome demográfico es monumental, al grado que en 1531, población indígena habitando en el Valle de México se reduce a 100,000 personas. De 1,000,000 a 100,000 en 10 años. Es tal vez el colapso demográfico registrado y estudiado más grande que ha habido en la historia. Es algo fortísimo, fortísimo. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque para el año 1531, entonces el escenario, el diagnóstico que se podía hacer era muy poco alentador. Una población indígena mermada. Todas las familias indígenas tenían un padre, una madre, un hijo muertos.
o por la violencia o por la enfermedad. Todo parecía una catástrofe, además, teológica, no meramente militar. Una catástrofe en materia de cosmovisión, de seguridades y de certezas. Por el lado español, había una intención de tierras para el rey y de almas para Dios, acompañada por el envío de algunos increíblemente valientes y heroicos misioneros que de repente son enviados por parte de la corona española, pero a fin de cuentas sí, sin las herramientas para poder evangelizar en medio de una circunstancia así. No había absolutamente ninguna idea de lo que hoy llamamos inculturación del evangelio, libertad religiosa, afirmar el evangelio a través de la propuesta y no de la imposición. Es decir, cosas que ahora nos parecen muy naturales en la Iglesia Católica. En el siglo XVI la cosa no era así. Entonces los propios frailes se encontraban desconcertados. Nos enviaron aquí a evangelizar y de repente las autoridades civiles son increíblemente violentas y están evitando la propia evangelización. Los curas quieren evangelizar y tratan de ayudar a los indígenas a que aprendan español o latín, y pues los indígenas no se dejan. Más aún, los indígenas comienzan a construir los primeros templos católicos poniendo a sus ídolos en los cimientos de los templos para arrodillarse en los templos católicos y seguir adorando en secreto a las antiguas divinidades. En otras palabras, fracaso pastoral monumental. Fracaso pastoral monumental. La cosa llega a un momento de tensión tan grande que el primer obispo de la Ciudad de México, Fray Juan de Zumárraga, al ver el desastre y particularmente el abuso por parte de las autoridades civiles, excomulga a las principales autoridades civiles de la Gran Tenochtitlan. Y las autoridades civiles empiezan a perseguir, a hostigar y a presionar para expulsar o matar al propio arzobispo. No sé si me doy a entender. Esto es terrible. Entonces, el escenario no tiene vías de solución. Un pueblo indígena resentido, con el resentimiento propio del mundo indígena, que los que hemos trabajado en comunidades indígenas sabemos, suele ser muy profundo. Por otro lado, la comunidad española intentando hacer lo que pueden con limitaciones evidentemente culturales, idiosincráticas, en fin, muy fuertes que los hace tender a ser violentos. Los frailes intentando detener las cosas que están viendo y no lográndolo, porque ellos a fin de cuentas son frailes, no son la autoridad. En fin, esa es la situación hacia 1531. Por esto vale la pena mirar el escenario para entonces calibrar lo que sucede en diciembre de 1531. Un indígena de los poquísimos que ya se habían convertido, un indígena de 57 años, un hombre ya hecho y derecho, que conoció el mundo azteca, que conoció la cosmovisión indígena, que se había convertido de milagro y había sido bautizado, de repente un día va caminando por el cerro del Tepeyac. Y en el relato de las apariciones de la Virgen, llamado Nican Mopogua, un relato escrito en náhuatl, nos dice que de repente empezó a oír cantos de pájaros, diciembre. Todos los que sabemos cómo es el diciembre en el Valle de México sabemos que es un momento frío, ¿no? No es un momento donde los pajaritos están ahí todos simpáticos cantando. Es un momento áspero, ¿no? Y más en el siglo XVI, más en el siglo XVI. De repente, este indígena se encuentra con una mujer que le dice: yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Se lo dice además en náhuatl. Y él, con la timidez tal vez, con el asombro, con la sorpresa de encontrarse con esta mujer, le dice: niña mía. Los mexicanos hasta la fecha, para no ser hostiles a nuestro prójimo, solemos hablar siempre en diminutivo, ¿no? Pedimos un cafecito, pedimos un momentito, pedimos un taquito o un tequilín, ¿no? Así somos los mexicanos.
Esto proviene del mundo indígena. Entonces Juan Diego, el indio Juan Diego, le dice a María, niñita, ¿quién eres tú? ¿Qué deseas? Etcétera. Y entonces empieza un diálogo entre ella. No vamos a hacer aquí el recuento de las apariciones, simplemente destacar que este diálogo es muy importante porque empieza a mostrar que hay una lógica, una racionalidad distinta, tanto a la racionalidad indígena que ha perdido la esperanza, como a la racionalidad española que quisiera afirmar la verdad, pero por medio de la fuerza. Entre la depresión y el sentimiento de estar vencidos, y entre la prepotencia, la fuerza y a fin de cuentas también el sentimiento de que esto es un gran fracaso, aparece algo distinto, que es el lenguaje inculturado e inspirado en la ternura. Cuando uno revisa el mensaje de María de Guadalupe al indio Juan Diego, no encuentra uno un solo reproche, una sola amenaza, solo lenguaje basado en la ternura. Solo ternura, solo ternura. Como diciendo, hay muchas maneras de afirmar la verdad y una, la manera más desarmada y desarmante de afirmar la verdad es a través de la ternura, a través de la misericordia, no de la condena, no de la condena. El diálogo es muy intenso, hay varias apariciones y hay un momento clave. Cuando la Virgen le dice a Juan Diego, ve con el obispo y llévale esta buena noticia. Y Juan Diego, que es absolutamente marginal, que es parte del pueblo derrotado, ya se ha convertido, pero sabe que hay una distancia inmensa entre un fiel laico indígena y el arzobispo, por amor de Dios, pues le dice a la Virgen, yo qué voy a poder, o sea, escógete a otro, porque escoge a alguien pues de otra alcurnia, de otro prestigio social, para que pueda ser aceptado. Yo no puedo, o sea, soy totalmente incompetente para ir a llevarle esta buena noticia al obispo. Y la Virgen le dice, no, yo te he elegido a ti. Y entonces Juan Diego va con el obispo y con ciertas dificultades logra acceso a él. En el siglo XVI los obispos eran muy difíciles de acceder. En el siglo XXI ya no. Pero en el siglo XVI era muy complicado eso de tener audiencia con el señor arzobispo, ¿no? Y oh, sorpresa, San Juan Diego le dice, me he encontrado con la verdadera Madre de Dios, por quien se vive, etcétera, y pide que aquí se le edifique, y entonces le dice al arzobispo una expresión que en español suena muy poco, o sea, que fácilmente se presta a pensar en otra cosa, que es, quiero que aquí se construya una casita sagrada. Esa es la expresión que usa Juan Diego. Inmediatamente el obispo dice, hay que construir un templo. ¿Sí me explico? La Virgen pide que se construya un templo. Pero el obispo, muy en su papel de obispo, de pastor, dice, a ver, este indito aquí me dice que se le apareció la Virgen, hágame usted el favor, ¿no? Que le habla a la Virgen, ¿no? Si tú llegas conmigo y me dices que te está hablando la Virgen, pues lo más normal es que el obispo diga, bueno, sana prudencia, sano escepticismo, quién sabe qué habrá consumido este indígena. Y entonces el obispo le dice a Juan Diego, tráeme una señal de que lo que dices es verdadero. O sea, no puedo creer simplemente en tu palabrita, sino que es necesaria una señal. Juan Diego regresa a su casa y descubre que su tío con el que vive está muy enfermo y a punto de morir. Y de repente entonces, él teniendo cita con la Virgen, esquiva a la Virgen, intenta no pasar por donde está la Virgen para ir a buscar alguien que acompañe a su tío en sus últimos momentos, a un sacerdote, que le dé los últimos sacramentos. Fíjese, Juan Diego esquiva a la Virgen para hacer algo objetivamente bueno, pero distinto a lo que María está pidiendo. Y entonces sucede la parte más impresionante del acontecimiento guadalupano.
Porque María intercepta a Juan Diego en un lugar distinto de donde se le había aparecido en las veces anteriores. Y en el momento en que lo intercepta, es interesantísimo. Si ustedes pueden ver luego el texto original, está en internet con toda facilidad. Se encuentra del Nican Mopowa. Le dice Juan Diego, ¿cómo está tu cuerpecito, niña mía? Es una manera muy indígena de decirle, o sea, de decir con vergüenza, ¿cómo estás? Pero como queriendo, pues como que quedó sorprendido, ¿no? No simplemente cómo estás, sino, y por cierto, ¿y cómo está tu cuerpecito? ¿Cómo amaneciste hoy? Este, y María le dice, ¿te acuerdan qué le dice? María a San Juan Diego, ¿qué te preocupa? Que no te preocupe esta enfermedad de tu tío, ni ninguna otra cosa. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás acaso en mi regazo? ¿Qué más, qué otra cosa más has de menester? Dice en español antiguo. O sea, ¿qué otra cosa más necesitas? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Este es el momento tal vez más conmovedor de toda, del acontecimiento guadalupano. Total, María le dice, ve y cumple, ¿no? Ve con el obispo y llévale una señal. La señal la vas a encontrar en la punta del cerro del Tepeyac. Ahí vas a encontrar unas flores. Tómalas y llévaselas al obispo. Cuando llega Juan Diego a la punta del Tepeyac, encuentra rosas de Castilla. Primero, no hay flores en diciembre de ningún año en la Ciudad de México. No existen las flores. ¿Por qué? Porque es el invierno. Una rosa, cualquier rosa, se quema por el frío de cualquier mañana de invierno en México. Y menos rosas de Castilla, que no eran rosas nativas. Toma las rosas que encuentra, las envuelve en la capa, en la tilma, en la capa que los indígenas solían portar para cubrirse del frío y para cargar cosas, y va con el obispo. Y cuando llega con el obispo, le muestra las rosas, y en el momento de mostrar las rosas, aparece la impresión de su imagen en la tilma. El obispo cae de rodillas, y hay una cosa que casi nadie destaca, ustedes lo pueden ver en el texto original del Nican Mopowa, el obispo pide perdón. El obispo pide perdón a la Virgen y al testigo por no haber obedecido de inmediato la voluntad de la Señora del Cielo. Es apenas medio renglón del Nican Mopowa, pero es muy conmovedor encontrar que el obispo, Fray Juan de Zumárraga, pide perdón de rodillas delante de Juan Diego. ¿Por qué les platico este rapidísimo recuento? Porque cuando estamos aproximándonos al quinto centenario de este acontecimiento, podemos descubrir que no solamente estamos siendo invitados por la providencia, no por un plan humano, por la providencia, no solamente estamos invitados a recordar estas bonitas historias, a lo mejor con más detalles históricos o lo que sea, sino estamos llamados a aprender el significado profundo de lo que sucedió y sigue sucediendo o puede seguir sucediendo si nosotros nos dejamos. Lo voy a decir esto mismo de otra manera. Dios no actúa en medio de la historia a pesar de las circunstancias. Dios actúa en medio de la historia, de tu historia y de la mía, a través de las circunstancias. A través de las circunstancias. Las circunstancias no podían ser peores en el siglo XVI. Y sin embargo, Dios, a través del más incapaz, del más marginal, del que se reconoce nada, actúa para que inicie un verdadero milagro. El Papa Francisco, en uno de mis primeros encuentros que tuve con él cuando llegué a trabajar aquí, me acuerdo que me preguntó, ¿cuál es el milagro más grande que ha hecho la Virgen de Guadalupe? Yo creo que él esperaba que le contara, no sé, alguna curación milagrosa, alguna cuestión así médica, ¿no? Un niño estaba enfermo y se sanó, no sé. Yo le dije, pues sinceramente, en mi opinión, el milagro más grande que ha hecho la Virgen de Guadalupe es que reconcilió a dos pueblos enemistados. Y eso no es como decir, un sentimiento dulce que de repente
en mi corazón alborotado, se me ocurre decirle al Papa. No, es que fue un hecho empírico, porque empíricamente se puede identificar con el dedo que a partir de 1531 empezó un proceso de evangelización y de mestizaje contundente entre españoles e indígenas. No solamente en el altiplano mexicano, sino que en toda América empezó a suceder milagrosamente algo que no estaba ni dentro de los planes de los indígenas, ni dentro de los planes de la corona, que fueron las conversiones por miles, por miles. Los testimonios de la época a partir de 1531 lo dicen. Con el lenguaje que se usaba en aquel entonces, era el lenguaje del barroco, siempre un lenguaje un tanto exagerado, pero ustedes pueden verlo en los relatos de la conquista, se habla de que en un día tal fraile bautizó a 1 millón de indígenas. No había manera de contarlos, por amor de Dios. Es una manera de decir, fueron muchísimos. Y eso no respondió, perdón, insisto mucho en ello, no respondió a un plan pastoral o estratégico por parte de los valientes frailes que había, sino respondió a un milagro, a un acontecimiento. ¿Por qué? Porque indígenas y españoles comenzaron a arrodillarse delante de una madre común, Antes del Concilio Vaticano II, existieron muchos estudios sobre la Virgen María, muchos. Hubo una especie de explosión del año 1900 al año 1964 en torno a la Virgen María, al grado que durante las discusiones del concilio, los padres conciliares prepararon un documento autónomo sobre la Virgen María. Sin embargo, al final la decisión, a fin de cuentas del Papa, fue el que toda esa reflexión teológica súper rica pudiera ser incorporada al final de la constitución dogmática Lumen Gentium. Muchas personas dicen, el concilio es meramente pastoral. No. Es concilio pastoral con contenidos dogmáticos. La constitución Lumen Gentium es una constitución dogmática. Y el capítulo 8 de la Constitución Lumen Gentium es sobre María, Madre de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Se los digo en una palabra hoy que venimos de una conferencia sobre la sinodalidad y todo esto. Significa que si queremos mirar cómo debe de ser la Iglesia, más que confiar en nuestras ocurrencias, en nuestras buenas ideas de renovación, hay que mirar a María. El concilio define que María es el tipo de la iglesia, es decir, el modelo de la iglesia. Ella es la que acogió la palabra de Dios plenamente, la dócil al Espíritu Santo y la que gracias a su fiat nos regala la gracia con mayúscula, que es Jesucristo. Ella es madre de todas las gracias, madre de la iglesia por ello. Madre, verdadera madre de la iglesia, madre de Dios, madre de la iglesia. Lo conecto con la conferencia y las reflexiones sobre sinodalidad porque la sinodalidad, que es realmente llevar la eclesiología del Concilio Vaticano II a tomarla en serio, pues, implica también tomar en serio el capítulo 8. Es decir, entender que María es la iglesia como debe de ser. María es la iglesia como la iglesia debe de ser. ¿Por qué les digo esto en este momento de la exposición? Porque María, madre de la iglesia, acontece en el Tepeyac. Ella es la madre del verdadero Dios por quien se vive y la madre del nuevo pueblo de Dios que surge en tierras americanas a través de un proceso de reconciliación, un proceso que sociológicamente podría ser llamado reconstruir el tejido social. Eso es lo que sucede en el siglo XVI, la reconstrucción del tejido social. Pero lo interesante es que no brota de una estrategia o metodología política esta reconstrucción del tejido social, sino brota de la conversión de los corazones que quedan conmovidos por una presencia materna que no se anuncia a sí misma, sino anuncia a Jesús. El acontecimiento guadalupano es una aparición radicalmente cristológica.
Un poco como en las bodas de Caná, haced lo que Él os diga. María aparece ahí en el Tepeyac, en la imagen, embarazada, con un moño negro, y los indígenas inmediatamente, al ver el moño negro, dicen, esta mujer está encinta, está embarazada, y está eclipsando al sol, que era la divinidad suprema del mundo indígena. Entonces, esta mujer es algo sui generis, es la que es más que el sol, y es una virgen del Adviento, está esperando dar a conocer toda la misericordia y el amor que Dios tiene a través de Jesucristo. El acontecimiento, en otras palabras, el acontecimiento guadalupano es realmente, de manera providencial, un mensaje esclarecedor y oportuno para la iglesia de nuestro tiempo y para las sociedades americanas de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario muy similar, si ustedes se fijan, en donde hay polarización radical, en donde los unos y los otros se detestan, y las personas que creen en el diálogo, la reconciliación, etcétera, son muy poquitas. Está de moda radicalizarse, tomar opción por algún extremo maximalista que pide todo o nada. María de Guadalupe escoge a un representante de otro mundo, no de un mundo radicalizado, sino de un mundo marginal, máximamente débil, y a través de la debilidad y de la modestia de Juan Diego sucede un primer milagro. Juan Diego evangeliza al obispo. No sé si ustedes se dan cuenta de lo que significa esto. Quien lleva la buena noticia de que pueden hacer un pueblo nuevo, reconociendo a la Madre de Dios y construyendo una casita sagrada, es Juan Diego, que evangeliza al obispo. Es decir, en el acontecimiento guadalupano vemos una proto-experiencia sinodal, en donde San Juan Diego, no por mérito, no por autosugestión, sino más bien por conciencia de su limitación y pobreza, pero confiando enteramente en la Virgen, dice, voy a vivir mi bautismo siguiendo la indicación de María, aunque humanamente sea esto un gran fracaso. Seguramente Juan Diego estaba dispuesto a que le cerraran la puerta de las narices y lo echaran fuera de una patada, como era lo ordinario. Juan Diego evangeliza al obispo desde su fragilidad. Y el obispo, cumpliendo con su vocación de obispo, pide una señal. Necesita discernir, necesita saber si esto es verdadero o no. Y San Juan Diego obedece al obispo. Esto es muy importante, porque entonces en el acontecimiento guadalupano tenemos sinodalidad y comunión con el obispo en simultáneo. La circularidad de este proceso tiene un efecto, que es el milagro de las rosas, la estampación de la Virgen, y el que de repente empieza a suceder el gran milagro de la reconciliación social. El Papa Francisco lo decía así: la dimensión dinámica de la comunión es la sinodalidad. Comunión y sinodalidad no son dos cosas, son la misma cosa, vista desde dos ángulos, pero son la misma realidad. La realidad de saber vivir el bautismo, como fieles laicos, por ejemplo, a lo mejor muy incompetentes, muy pecadores, muy caídos, como todos nosotros, pero confiando en el envío de la Virgen, que nos lleva a decirle al obispo, obispo, algo Dios quiere para tu pueblo y para tu iglesia. Y el obispo, evidentemente, pide un signo. Y la Virgen le da a Juan Diego un signo, y entonces se cierra este misterioso círculo de protagonismo laical y verdadera experiencia de filiación del fiel laico Juan Diego a su padre obispo, que le pide esa señal. Esto es muy importante para nuestro tiempo. ¿Por qué menciono el tema de la sinodalidad? Porque decía el Papa Francisco, sinodalidad ad intra prepara la fraternidad ad extra. La sinodalidad ad intra por eso es tan importante la renovación, la reforma de la iglesia en clave sinodal,
para que entonces podamos dar más frutos de reconciliación, fraternidad y solidaridad ad extra. Muchos nos preguntamos, ¿por qué la doctrina social de la iglesia, siendo tan bella, ¿no?, a veces no nos funciona? ¿Por qué no hay más experiencias, ¿no?, social, hasta políticamente relevantes, que lleven la dimensión social del evangelio y hagan reinar a Jesucristo en la vida social? Pues seguramente hay muchas respuestas, pero una que yo me atrevo a someter a su consideración es porque nos falta seguir las huellas de San Juan Diego. Las huellas de San Juan Diego son no simplemente hacer lo que la Virgen dice, no simplifiquemos. No es hacer nada más lo que la Virgen dice, sino realmente descubrir que la gracia opera mejor cuando le estorbamos lo menos posible. Hay algunas personas que en varios momentos de la historia han creído que esto es falso, que Dios no actúa a través de lo débil, de lo frágil, de lo limitado y hasta de lo pecador, sino que solo actúa Dios a través de lo poderoso, de lo importante, de lo relevante socialmente. Voy a mencionar uno de los casos más emblemáticos a este respecto. Papa León, como ustedes saben, era sacerdote consagrado en la orden de San Agustín, y San Agustín vivió este desafío. San Agustín, allá en el siglo IV, tuvo un enemigo mortal, al que le dedicó, por cierto, muchísimas páginas de sus obras completas. Son muchos volúmenes de la controversia con este enemigo. ¿Cómo era este enemigo? Era interesantísimo el perfil, ¿no? Alto, bien parecido, gran orador, ¿no? Afirmaba muchos valores. Afirmaba la ley natural, no mataba, no robaba, no hacía cosas indebidas con la esposa del vecino. Era un hombre extraordinario, fascinante de personalidad, y tenía muchos seguidores. Además, era muy exitoso apostólicamente. Este hombre se llamaba Pelagio. Alguien tan correcto como Pelagio, ¿por qué se vuelve el enemigo más importante en toda la historia de la vida teológica y pastoral de San Agustín? San Agustín tiene muchos escritos antipelagianos, y en uno de ellos dice así, en una de las cartas que le dirige justamente a los pelagianos, cito: este es el oculto veneno de vuestro error, que hacéis consistir la redención en el ejemplo de Jesucristo y no en el don de su persona. Se las vuelvo a repetir porque es muy buena. Este es el oculto veneno de vuestro error, dice San Agustín a los pelagianos, que hacéis consistir la redención en el ejemplo de Jesucristo, en el ejemplo moral de Jesucristo, y no en el don de su persona. Fin de la cita. Esta cita lo que nos quiere decir es que la redención del mundo no viene por la ley natural, por los valores morales. Viene por una persona que nos perdona. En otras palabras, el querigma no es el anuncio de mi coherencia personal. El querigma es el anuncio alegre y gozoso, breve, alegre y gozoso, de que alguien más grande que mi incoherencia ha perdonado todas mis porquerías. ¿Sí me explico? De lo que damos testimonio los cristianos no es de nuestra coherencia, que siempre es muy poca. De lo que damos testimonio es de que alguien nos ha perdonado y que la carne nuestra, que debía estar podrida, está resucitando. Es decir, que mi vida, que debía estar totalmente acabada, por gracia y misericordia de Dios, he empezado a experimentar, no en sentido metafórico, sino real, que empieza a levantarse. De eso damos testimonio. Eso es lo que es la diferencia entre San Agustín y Pelagio. Pelagio cree que el cristianismo es un proyecto de superación humana, donde primero hay que ser plenamente humano y después llega la gracia y te premia y te hace santo. Pues es una estupidez. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura ya lo habíamos escuchado sin darnos cuenta. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó y pasando por uno tantos y actuando como un hombre cualquiera, etc. Es decir, la lógica de la encarnación es descendente, de arriba hacia abajo. Es Dios el que baja, se dobla ante mi nada y me rescata.
Mientras que la lógica de Pelagio es ascendente. Es yo con mi fuerza de voluntad y mi virtud me voy superando para hacerme grato al Señor. No sé si me explico. A través de valores morales. ¿Se entiende la diferencia de las dos lógicas? Una es fruto de la fuerza de la voluntad, Pelagio, y otra es fruto de la misericordia y la gracia de Dios, Jesucristo. Es bien distinto, es bien distinto, bien distinto. Hoy también la providencia, no por ningún plan. Dios nos está regalando un Papa Agustino y que justamente en una de sus primeras catequesis en este pontificado citó este parágrafo que les acabo de mencionar de la controversia antipelagiana. Ustedes lo pueden googlear y van a encontrar que León XIV ya citó este parágrafo en particular. En particular. ¿Por qué les menciono esto en esta reflexión sobre la Virgen de Guadalupe? Porque el acontecimiento guadalupano nos educa en esta pedagogía. No son los grandes titanes, ¿no? Con grandes ideas y grandes planes los que van a reconstruir el mundo. Las fuerzas que realmente reconstruyen el mundo y la historia son las fuerzas que transforman el corazón humano. Y el corazón humano se transforma por medio de la gracia cuando el corazón humano se abre y se reconoce impotente. En otras palabras, cuando Dios empieza a actuar fuerte en la vida, cuando yo le digo a Dios, no puedo, ya no puedo, pero tú sí puedes. Es decir, cuando llego a ese punto existencialmente fuerte, en donde yo ya no puedo materialmente nada, y le digo al Señor, pero tú sí puedes, Dios empieza a actuar. Dios empieza a actuar. No solamente en la vida de uno, sino en la dimensión social, cultural e histórica de las cosas. Cuando veamos la historia de la iglesia, las grandes transformaciones de la iglesia, renovación, reforma, han sucedido por los santos que la iglesia va generando, Dios va generando en su misericordia. Grandes reformadores de la iglesia son San Francisco de Asís, Santa Teresa, por ejemplo, por decir dos, así, de golpe. ¿Y qué hicieron estos? ¿Tenían grandes ideas, grandes planes estratégicos, grandes no sé qué? Pues a lo mejor tenían alguna idea, pero si ayudaron a la reforma de la iglesia no fue por sus grandes ideas, fue por su docilidad a la gracia, por su anonadamiento, por su kenosis, dirán los teólogos, es decir, por descubrirse nada y confiar radicalmente en la fuerza de Dios. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Omnia possum, dice San Pablo. María de Guadalupe nos introduce en esta pedagogía. ¿Para qué? Para que en las tierras del continente americano y del mundo, si es posible, se construya una casita sagrada. Ya con esto termino. ¿Qué significa casita sagrada? Casita sagrada en el mundo indígena significa un lugar, en efecto, es un lugar en donde se pueda vivir enteramente y con libertad la fe de cada uno. Casita sagrada significa, sí, que el reino de Dios, que es ante todo la presencia de Jesucristo en mi corazón, el reino no es un proyecto, el reino es una persona viva que se hace encuentro. Advenia Regnum Tuum significa que esperamos que el acontecimiento de Jesús suceda en mi interior. Pues ese acontecimiento interior se puede desplegar social, cultural e históricamente a través de que yo le ponga los menos estorbos posibles a la acción de Dios. Y entonces todo se vuelva un lugar que le podemos llamar casita sagrada. Es decir, un espacio en donde la fe no se impone, sino se propone. Un espacio en donde la sociedad actúa con justicia, pero la justicia queda superada e iluminada por la caridad. Es decir, un lugar en donde la caridad sea posible. Casita sagrada, dice el Nican Mopogua, es el lugar en donde Dios pueda manifestar con entera libertad su misericordia. Así describe el Nican Mopogua la casita sagrada, un lugar en donde la misericordia de Dios se pueda manifestar. En otras palabras, la casita sagrada no es la Basílica de Guadalupe. Puede ser el inicio, ¿no? Pero eso no es tan relevante como que hagamos de nuestras naciones en América espacios de libertad para poder creer en conciencia, jamás imponiendo, siempre proponiendo en actitud misionera.
todos los problemas que tenemos en el escenario sociopolítico de América no se vencen a través de batallas, de cruzadas o de actitudes hostiles que nos hacen simétricos a los enemigos que pretendemos vencer. Voy a subrayar este último punto, no sé si Buttiglione lo haya introducido, pero Buttiglione tuvo un gran maestro, Augusto del Noce, un filósofo italiano muy importante, que solía enseñar en sus clases de filosofía muy elaboradas, muy eruditas, esta misma verdad. Cuídate de a quien detestas, cuídate a quien odias, porque te puedes terminar pareciendo a él. En otras palabras, es muy fácil que en el momento de encontrar una dificultad, un adversario, una gran lucha que emprender, un gran problema, a lo mejor hasta ético, a lo mejor hasta político, yo intente combatirlo con los mismos medios que él está utilizando. Con la hostilidad, con la violencia, con la descalificación, con la radicalización desde el otro lado, y al final termino siendo simétrico a él, como en un espejo. La vocación de los cristianos no es, ante el desorden, combatir el desorden con más desorden, sino combatir el desorden con la misión. Y la misión no es de combate, la misión es de proclamación alegre y gozosa de que Jesús ya resucitó. Y los problemas que vemos en este mundo son simplemente parte de la estrategia del enemigo para hacernos creer que él puede vencer, cuando él no puede vencer, porque ya está derrotado. La resurrección ya es un hecho. Y lo que tenemos que hacer es colaborar con la resurrección para que resucite, para que Jesús resucite en mi corazón y en el corazón de mi nación. Necesitamos simplemente crecer en humildad, en sencillez, como dicen los franciscanos, en hacernos menores. Es decir, no en creer que con nuestras ideas y con nuestros grandes planes se va a reconstruir el mundo. No es así. De veras, no es así, no es así. Imagínense que una nueva generación de hombres y mujeres convencidos de que Santa Teresita del Niño Jesús tenía la razón, de que Santa Faustina Kowalska tenía la razón, de que San Juan Pablo II tenía la razón, porque esto es lo que enseñan estos santos, cada uno con su lenguaje, pero es lo mismo, el caminito de Santa Teresita es el mismito que hemos aquí venido a platicar. Imagínense que una nueva generación de hombres y mujeres laicos, convencidos de esto, acepten el desafío de darle dimensión social y hasta política al Evangelio. Surgirían una nueva generación de hombres no prepotentes, no altaneros, no pedantes, que van a vencer al enemigo con sus balandronadas, sino surgiría una nueva generación de hombres y mujeres misioneros que saben misionar en el ámbito político con inteligencia, con astucia, con perspicacia práctica, pero sabiendo siempre que lo que va a dar el éxito es el Señor a través de nuestra propia conversión. Termino diciendo simplemente ya esto último. ¿Cómo decir? La más pequeña acción, la más pequeña conversión al interior de mi vida es más relevante para el cambio de mi persona y del mundo que el más grande plan estratégico. Es decir, el principal problema del mundo y por el que el mundo hoy es una porquería, perdón, no es por el aborto, ni por la homosexualidad, ni por el comunismo, ni por el neopopulismo, es por mí. El principal obstáculo para que Cristo reine soy yo, no en un sentido metafórico, es de verdad. Es de verdad. El principal obstáculo soy yo. De mi propia conversión dependen muchas más cosas de las que yo mismo me imagino. Por eso es que es importante, a la hora de estudiar doctrina social de la Iglesia, su servidor se ha dedicado a la doctrina social de la Iglesia toda la vida, créanme que creo en ella, no estoy queriendo relativizarla, nada más lo único que digo es que la doctrina social de la Iglesia tiene sujeto, es decir, se vuelve algo concreto y no algo abstracto, cuando yo cedo, cuando yo me pongo disponible, cuando yo me convierto y decido dejar ese apego que tengo, dejar esa tontería que a lo mejor me esclaviza, dejar ese vicio feo y le digo, Señor, no voy a poder, pero me entrego a ti y tú hazlo. Y en ese momento, no solamente la propia vida empieza a vivir una transformación,
sino que también la expansividad social del Evangelio se vuelve una experiencia visible y creíble para los demás. Les agradezco su paciencia.